El día de hoy vamos a platicar de plasma convaleciente. Me han estado preguntando qué es el plasma convaleciente, para qué se usa, en qué pacientes está indicado, para qué sirve, cómo actúa, si tiene algún riesgo. El día de hoy vamos a platicar respecto a todas esas dudas. Y si al final queda algún comentario o alguna otra pregunta, les agradezco que lo anoten aquí abajo en los comentarios para que yo pueda platicar un poco más de esto. Y recuerden, el plasma convaleciente no es otra cosa más que otro ensayo clínico que se está tratando de utilizar para los pacientes que tienen SARS-CoV-2 o el COVID-19, la enfermedad COVID-19. No hay un tratamiento indicado, todos son ensayos clínicos y se está tratando de encontrar cuál es el tratamiento más apropiado. Al final se va a definir cuál es el tratamiento autorizado, aprobado para SARS-CoV-2. Mientras tanto, se utilizan una serie de medicamentos, el plasma, como ensayos clínicos para ver cómo responden los pacientes, a ver qué utilidad clínica tienen y a ver si pueden ser utilizados en el futuro para los siguientes casos que se pudieran presentar. Muy probable que el coronavirus SARS-CoV-2 vaya a quedarse ya como se han quedado otros coronavirus en el mundo y puedan presentarse otros brotes. Y mientras tanto se desarrolla una vacuna o un tratamiento efectivo, se tienen que utilizar medidas como el plasma convaleciente. Entonces vamos a platicar hoy de eso y les agradezco que estén aquí en el canal de YouTube, y cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Bueno, vamos a platicar primero un poco acerca de qué es el plasma para poder entender qué es el plasma convaleciente posteriormente. El plasma es un líquido en el cual encontramos células y sustancias. Dentro de esas sustancias, la más importante, pues son las proteínas. ¿Por qué son las proteínas? Pues porque los anticuerpos son unas proteínas. Disueltos en el plasma, en el líquido, se encuentran estas proteínas conocidas como anticuerpos o inmunoglobulinas. Y bueno, lo que se hace cuando una persona ya enfermó es que se le transfieren a otra persona que no se ha enfermado, transferencia pasiva de anticuerpos, o se le transfiere también a personas que han enfermado en etapas iniciales de enfermedades infecciosas. Esto no es algo nuevo, es algo que se ha estado ensayando desde 1920, tan temprano como eso, y se utilizaba principalmente para enfermedades infecciosas. Recuerden, en 1920 no había antibióticos, no había penicilinas, ni sulfas, ni nada de esto. Entonces, para tratar las enfermedades infecciosas se utilizaban diferentes métodos, y uno de esos que se empezó a ensayar fue la transferencia del plasma de personas que ya se habían enfermado para que éstas recibieran los anticuerpos de las personas que ya habían presentado la enfermedad. Mientras tanto, bueno, pues se desarrollaban las vacunas en diferentes institutos, y vamos a platicar algunas de las enfermedades que se han tratado con el plasma convaleciente. Una de ellas es la rabia. La rabia es una de las primeras enfermedades que se empezó a tratar con plasma convaleciente. La segunda fue hepatitis B. Y una que es muy similar a la pandemia que está sucediendo es el caso de polio. Vamos a extendernos un poco aquí, porque fíjense, en 1916 hubo una pandemia de polio terrible. Fue en el verano, porque la polio es una enfermedad de verano, a diferencia de esta que es en invierno. En 1916 pasaron de 552 a 1000 casos en una semana en Nueva York. Hubo cierre de los autocinemas, hubo cierre de los parques de diversiones, se cancelaron las celebraciones del 4 de julio de la independencia de los Estados Unidos. Fue algo terrible. Se empezó a desarrollar la vacuna, fíjense. En 1935, 19 años después de la enfermedad, fue un fracaso, porque incluso los pacientes que se vacunaron con la vacuna de la Universidad de Filadelfia y el Departamento de la Salud de Nueva York se enfermaron, y algunos permanecen todavía enfermos hasta el día de hoy y tienen que vivir en estos pulmones para respirar. 38 años después, el doctor Jonas Salk desarrolla una vacuna eficiente, y entonces es cuando se empiezan a vacunar a los niños contra la polio. Fíjense cómo en esa época eran casi 40 años para el desarrollo de la vacuna. Otra enfermedad que se trató con plasma convaleciente fue el sarampión. También se ha utilizado en casos de influenza, se ha utilizado en casos de ébola, en casos de MERS, en casos de SARS también. Son enfermedades que, pues, de las cuales no hay vacuna, y entonces se hacen intentos con el plasma
Se tiene que utilizar el plasma en pacientes que estén en etapas tempranas y en pacientes de bajo riesgo, que no tengan complicaciones. Y vamos a platicar por qué. El plasma, se empezaron a hacer experimentos ahora con el SARS-CoV-2 en monos rhesus. Se crearon anticuerpos específicos, se les inyectaron estos monos y ya no pudieron ser eh, reinfectados. Cuando se les aplicaba el SARS-CoV-2, los monos ya generaban anticuerpos y después se les trataba de inocular nuevamente el SARS-CoV-2 y ya no podían ser infectados. Hay otro experimento que se realizó en China con pacientes ya enfermos con COVID-19. A estos pacientes todos mejoraron, pero desafortunadamente en este experimento, que ya todos los pacientes, como les digo, ya estaban enfermos con COVID, bueno, pues no sabemos si fue realmente porque les aplicaron el ensayo clínico con plasma convaleciente o fueron los otros ensayos clínicos, porque todos estos pacientes, pues bueno, tenían tratamiento con una serie de medicamentos que estaban también en ensayo clínico, ¿no? Entonces, los anticuerpos que hay en el plasma convaleciente son anticuerpos que pertenecen a un sistema de defensas que no sé cómo inmunidad humoral, que dan protección a corto y mediano plazo. Los anticuerpos se producen 2 o 3 semanas después de que se desarrollan síntomas. Los casos ideales, como les decía, son pacientes que están en etapas tempranas de la enfermedad y también son pacientes que tienen una enfermedad moderada. Fíjense que hay algo interesante. Se ha propuesto también que se les dé a los prestadores de servicios de salud, a quienes estamos viendo pacientes porque somos personal de alto riesgo, para que generemos esa protección y tengamos profilaxis. Ahora, este método no es inocuo, tiene sus riesgos. Y los riesgos principalmente, desafortunadamente, son pulmonares. Hay 2 complicaciones que se llaman TRALI y otro que se llama TACO. Esto se presenta porque se pierde la capacidad de controlar el líquido que se escapa de los vasos sanguíneos y entonces se presentan edema de pulmón y una congestión de los pulmones, como vemos aquí. Esa es la principal complicación y desafortunadamente esto hace que el plasma convaleciente no se pueda utilizar en pacientes complicados porque no es elegible para pacientes con daño pulmonar y SARS-CoV-2 causa daño pulmonar.